Buenas noches nuevamente. Vamos a iniciar con el segundo curso que vamos a llevar con ustedes, Administración 5, Análisis de Costos. Este curso en realidad es un curso muy importante que nos va a ayudar a identificar, a clasificar y también a tratar eficientemente los costos que involucra la producción dentro de una empresa o los servicios que brinda, o por los servicios que brinda. Es necesario que los gerentes, el personal que dirige una empresa entiendan claramente los conceptos y clasificación de los costos, porque ello les permitirá usar adecuadamente la información contenida en reportes de costos y realizar una buena toma de decisiones gerenciales. A ver, los gerentes, el personal que dirige una empresa, deben tener claramente eh, identificado los costos de su empresa, deben saber lo que significa, deben saber analizarlo. ¿Para qué? Para que puedan tomar buenas decisiones. Porque si no manejo bien los costos de mi empresa, prácticamente puedo cometer muchos errores en la gestión empresarial. Por ejemplo, eh, nosotros sabemos que las empresas se dedican a la producción de bienes y servicios con la finalidad de satisfacer necesidades sociales, ¿no?, y económicas de la población, pero a cambio de eso estas empresas pues obtienen utilidades, ¿no es cierto? Obtienen ingresos. Y las utilidades pues resultan de restar, es un cálculo aritmético, de restar los ingresos menos los costos, ¿no? Los ingresos que se obtiene por vender lo que yo produzco, menos los costos que me acarrea producir estos bienes que estoy vendiendo. Entonces, para yo maximizar utilidades, el precio no lo puedo manejar mucho, porque el precio de un bien normalmente se regula por el mercado, ¿no? Si hay harta producción de estos bienes, hay otros competidores, el precio se va a ir manteniendo de acuerdo a lo que ofrezcan los demás competidores y se va a ir manteniendo en el mercado de acuerdo a ello. Sin embargo, entonces ahí no puedo hacer mucho, salvo que, como hacen otros, ¿no?, compran o concertan precios, que está prohibido, o en su defecto, absorben a su competencia, ¿no? En prácticas no tan legítimas ni tan legales. Pero sí, la eficiencia de una empresa se ve cuando se maneja adecuadamente los costos, porque los costos sí puedo reducirlo dentro de mi producción. Si reduzco los costos de producción, entonces voy a tener la posibilidad de incrementar utilidades. Incrementar las utilidades reduciendo costos. Esto es el reto de la gestión empresarial hoy en día. Eso es lo que vamos a ver en el presente curso, análisis de costos. El día de hoy vamos a tratar la primera sesión, un poco introduciéndonos a los conceptos ya más profundos. Vamos a empezar con los conceptos generales de costos. En la próxima clase vamos a ver la clasificación de los costos también en modo genérico. Y luego ya vamos a entrar a realizar ejercicios de cómo se calculan estos costos. Bien, el objetivo de la clase es definir el concepto de costos desde el punto de vista del sistema de contabilidad de costos. Es decir, vamos a tratar de que ustedes el día de hoy con esta sesión definan bien lo que es un costo, ¿no? ¿Y por qué decimos tener claro este concepto de costo? Porque ustedes mismos habrán visto en nuestro entorno que muchas veces este concepto en el día a día es mal utilizado. Voy al mercado y quiero comprar, digamos, pollo,
y le pregunto, ¿cuánto cuesta el pollo? Está mal preguntado. Debo preguntar, ¿cuánto es el precio del pollo? Es decir, ¿a cómo me lo vas a vender? Ese es el precio. El costo es lo que es, el precio es el costo más la utilidad, ya lo hemos dicho. Entonces, si tú le preguntas cuánto cuesta, es como si le estuvieras preguntando técnicamente eh, cuánto te costó producir, ¿no? Y una persona que vende pollo en el mercado lo que hace es comprar para vender. Lo compra, digamos, ahora que ha bajado a 3 soles 50 el kilo y lo vende a 4 soles, porque eso es lo que está ahorita el costo. Y si lo vende a 3.50, si lo compra a 3.50, su costo es 3.50. Más de repente la mano de obra de pelar un pollo, 20 céntimos más de repente por pollo. Ya, 3.70. Pero le está poniendo una utilidad para llegar a los 4 soles, ¿no? Por kilo. Entonces, el costo es una cosa y el precio es el costo más la utilidad, la ganancia, ese margen de beneficio que me da eh, la venta de este producto. Por eso hay que definir bien qué cosas, cómo manejar adecuadamente el concepto de costo, pero desde el punto de vista del sistema de contabilidad de costos, que también va a ser definido. Vamos a conocer la importancia de los costos en la empresa. ¿Por qué será importante que la empresa gestione adecuadamente los costos? ¿Por qué será importante que la empresa gestione adecuadamente los costos dentro de una empresa? No es por meras cuestiones matemáticas, no es por meras inventos, tiene su razón y tiene su parte que es muy trascendental en la gestión empresarial. Entonces vamos a entrar al concepto de costo. Primero hay que decir pues que los gerentes y el personal que dirigen una empresa deben tener claramente definido los conceptos y clasificación de los costos, porque ello les permitirá usar adecuadamente la información contenida en los reportes de costos, porque las empresas llevan su contabilidad y se les reporta los costos, pero esta parte de la contabilidad en el manejo de los costos es una rama de la contabilidad, es la contabilidad de costos, que es que se amarra y se enlaza con la contabilidad financiera que ya se ha visto de repente al realizar los estados financieros de una empresa. De eso se encarga la contabilidad financiera y la contabilidad de costos. Vamos a definirlo más adelante, pero les adelanto que son técnicas que se utilizan para tener una adecuada estimación o valoración de lo que existe dentro de la empresa. ¿Sí? Vamos a ver viendo más adelante. Entonces, ¿qué cosa será un costo? A ver, pensamos, costo, ¿no? ¿Cuánto te costó llegar a ser profesional? Te dicen en la vida real, ¿no? ¿Cuánto? ¿Tú sabes cuánto me ha costado salir adelante? ¿No? ¿Qué le están diciendo? ¿Tú sabes cuánto me he sacrificado para ser lo que soy? A veces la gente, ¿no? Llegas a construir, por ejemplo, tu casa. El emolientero, por ejemplo, construye su casa, el que vende molientes. Construye su casa y la gente dice, oye, mira, ese pata ha hecho plata, ha hecho fácil vendiendo emoliente, mira, emoliente ha construido su casaza. Pucha, qué rico, hombre, qué chamba para tan rica, pero ¿qué podría decirte el emolientero? Diría, ¿tú sabes cuánto me ha costado realmente construir esa casa? En otras palabras, lo que te está diciendo, ¿tú sabes cuánto es sacrificado? ¿No? De repente, ¿qué hace el emolientero? Se levanta muy temprano, desde las 3 de la mañana de repente.
las ollas a la candela, con las ramas, calienta, prepara, hasta las 6 de la mañana, ya a las 6 de la mañana ya está vendiendo el emoliente, hasta las 9 de la mañana. Luego a las 10 o a esa hora, a esa misma hora, debe ir al mercado nuevamente a conseguir todos los insumos para el día siguiente. Y tiene que luego del mediodía nuevamente a ponerse a preparar para vender en la noche. Tiene que empujar su triciclo grande. O sea, está todo el día ocupado ese señor. Desde las 7 de la noche que se pone a vender a las 6 de la tarde hasta las 11, 12 de la noche. Y prácticamente todo el día es trabajo ahí. Entonces, ¿cuánto está sacrificando ese señor? ¿Dónde es su tiempo? ¿Dónde lo pudo invertir? Ese tiempo de las 2 o 15, 16 horas que trabaja diario, ¿a qué podría haberlo dedicado? A muchas cosas. Pudo haber ido a jugar fútbol con sus amigos, pudo haber ido de paseo a algún lugar, a la playa, a pescar, a pasear, se pudo haber dedicado a otras cosas, pero entonces el hecho de dedicarse a una actividad, como es de vender emoliente, ha significado de que tenga utilidades, que tenga ganancias, pero ¿a costa de qué? De haber dejado, de haber sacrificado muchas cosas en su vida. Entonces, el costo económicamente se define y contablemente como el valor sacrificado de unidades monetarias para adquirir bienes o servicios con el fin de obtener beneficios presentes o futuros. ¿Qué significa esto, alumnos? Significa lo siguiente. Vamos a poner un puntero. Vamos a suponer lo siguiente. Ustedes como estudiantes, para llegar a ser profesionales, ¿a qué costo lo están haciendo? Y de repente van a decir, bueno, los costos de la matrícula, todo, las mensualidades. Pero no solamente es eso, es que ustedes el tiempo que le dedican están sacrificándolo porque ese tiempo lo pudieron haber dedicado, por ejemplo, en estos momentos, de repente para estar con el enamorado, con la enamorada, de repente para estar con la familia, hoy que no se puede salir de casa, de repente viendo un programa televisivo, y cuando se podía salir de casa, de repente salir con los amigos. Estoy sacrificando algo para conseguir beneficios presentes o futuros. Entonces, el costo se define como el valor sacrificado de unidades monetarias, es decir, plata, chivilines, para adquirir bienes o servicios con el fin de obtener beneficios presentes o futuros. Esto lo vamos a ver con este otro ejemplo. Por ejemplo, si compramos leche y luego consumimos una parte en la fabricación de helados, estamos empleando materias primas para fabricar otro bien. ¿Con qué fin? Buscar beneficios económicos en el futuro, cuando se venda, ¿no? Pero estamos empleándolo en otra cosa. ¿En qué más pudimos haber empleado eso? Hemos comprado leche y podemos haber hecho de repente arroz con leche, no para vender, sino para comerlo. También es un beneficio que voy a obtener, pero siempre el elegir hacer algo está teniendo un sacrificio de dejar de hacer otras cosas. ¿Sí? Siempre el decidir hacer algo sacrifica el hacer otras alternativas que yo tenía por hacer. Por eso que el costo es el sacrificio, es el valor sacrificado de unidades monetarias, porque sacrifico esta plata para comprar algo, pero pude haber comprado con esa otra cosa, ¿o no? Claro que sí. Entonces, en resumen, los costos ya no en palabras muy técnicas, se pueden conceptualizar como los gastos incurridos en la producción, administración y ventas de productos y servicios. Todo aquello que acarrea pues producir para vender más adelante y obtener
beneficios presentes o futuros, ¿no? Es lo que yo invierto, ¿no? Para producir. Ese es el costo. El costo unitario, por ejemplo, de un producto, también lo hemos visto ya, es una relación, es una relación entre un numerador y un denominador, ¿no? Para identificar cuánto me cuesta, por ejemplo, producir una unidad de conserva, una lata de conserva de atún, por ejemplo, tengo que dividir la, la, el costo total que he invertido en fabricar esa cantidad, ese lote que he sacado, digamos 20.000 atunes, entre la cantidad de atunes producidos, entre 20.000. Por ejemplo, si invertí 250.000 soles ya para producir 100.000 atunes, estoy hablando de el costo unitario de 2 soles 50. Entonces es una relación, es una fracción prácticamente el costo, es una división. El costo se obtiene de esa forma, de dividir lo que yo he gastado entre la cantidad que he producido, el total de productos que he sacado con esa inversión total. ¿Cuáles son los propósitos de los costos? Los costos, en primer lugar, te permiten proporcionar informes. O sea, ¿cuál es el fin de los costos? Si nosotros manejamos y llevamos, gracias al sistema de contabilidad de costos, procesamos adecuadamente los costos que se acarrean en la producción de una empresa, ello nos permitirá pues proporcionar informes referentes a costos para medir la utilidad, ¿no es cierto? Este año tuve como ingresos un total de 80.000 soles. Y bueno, gracias a que he hecho un buen cálculo de costos, he determinado que mis costos han sido de 40.000 soles. ¿Cuál fue la utilidad? 40.000 soles adicionales. Entonces, gracias a que se permite, gracias al buen manejo de los costos, este nos permite proporcionar informes referente a para medir las utilidades, ¿no? La cual se determina por medio del estado de resultados. ¿Se acuerdan del estado de resultados, el estado de ganancias y pérdidas? Ahí hicimos muchos ejercicios donde se manejaba el tema de los costos, ¿no? Ingresos, costos, utilidad bruta, utilidad neta, impuestos, ¿sí? Y utilidad final, o utilidad fuera de impuestos, ¿no? Entonces, permite proporcionar informes referentes a costos para medir la utilidad, la cual se determina por medio del estado de resultados, y también nos proporciona información, si manejamos bien los costos, nos va a proporcionar información para evaluar el inventario, o sea, para darle un valor al inventario que tenemos dentro de la empresa, lo cual se va a apreciar en el balance general. Ustedes recordarán también que siempre en toda empresa que produce algo, pues hay un inventario de existencias, ¿no? Este inventario puede estar compuesto por productos terminados, que no se vendieron en el ejercicio, productos no terminados o semi-terminados, que también estuvieron en proceso y quedaron en cierta etapa, ¿no? No se terminó de hacer, pero cada uno de estos tiene un valor, tiene un costo. Entonces, si manejamos bien los costos en la empresa, vamos a poder asignarle un valor monetario a estas existencias de nuestro inventario, ¿sí? Y eso lo vamos a reflejar en el balance general también, en los
activos de la empresa, ¿no? En los activos de la empresa, ¿no? Otro propósito que persigue los costos es que brinde información para el control administrativo de las actividades y operaciones de toda la empresa. Para tal fin se efectúan los informes de control. Es decir, si se manejan adecuadamente los costos dentro de una empresa, nos va a brindar información para realizar el control administrativo de las actividades y operaciones de toda la empresa. Por ejemplo, para saber dónde estoy gastando más, por ejemplo. En qué sector de mi empresa estoy gastando más y el por qué. O qué operación, qué parte de la producción me origina mayor gasto. También es otro dato muy importante. Entonces, con eso, ustedes, si manejan un adecuado control de los costos, una adecuada gestión de los costos dentro de la empresa, van a poder identificar claramente dónde puedo reducir los costos, qué debo de hacer para reducir estos costos. Ahí ya salen las estrategias, y esto es gracias a la posibilidad que te da los costos, puede hacer un control administrativo, ¿sí? O sea, si yo mantengo una gestión adecuada de los costos dentro de la empresa, voy a poder llevar un control administrativo adecuado, ¿no? ¿Dónde puedo racionalizar? ¿Dónde se necesita más? Por ejemplo, ¿qué pasa si después de hacer el control administrativo me doy cuenta que en vez de alquilar almacenes año a año, que estoy pagando una suma exorbitante de repente, ¿por qué no los compro? ¿Por qué no los compro con un crédito bancario y finalmente ese almacén va a ser parte de mis activos, ¿no? De la empresa, y mi patrimonio va a incrementar. Pero en mis pasivos va a haber deudas por pagar al banco, ¿no? Probablemente va a ser pues un activo no corriente, ¿no? A largo plazo, un pasivo a largo plazo, pero mi patrimonio se va a incrementar, ¿sí? Y la empresa va a valorizar más, y de repente a la larga, haciendo cálculos, salía que era más rentable comprar los locales que estar alquilando. Pero esto se va a ver dentro pues de los informes de control que realiza la empresa. El otro propósito que persiguen los costos es que proporciona información para la planeación y la toma de decisiones. Esto tiene que ver con lo anterior, ¿no? De nada nos serviría tener costos para mirarlos nada más, ¿no? Los costos nos van a permitir tomar decisiones para ir visionando el futuro según la tendencia hacia el crecimiento económico de la empresa. Es lo que buscamos con esto. La toma de decisiones es para que la empresa pues crezca económicamente y se vaya posicionando. Y para eso hoy se necesita gestionar los costos, saber cuánto se está gastando, cuánto se está invirtiendo, cuánto me cuesta esto, cuánto me cuesta lo otro. Y con eso proyectarme al futuro. El anteaño pasado, los costos para producir sandalias en mi empresa fueron de, digamos, $80,000 por ciertos lotes. Al año siguiente fueron de $90,000. Y este año ha sido de $110,000 para producir lo mismo. Algo está pasando ahí, ¿no? O es que los insumos están costando mucho más, o debo de repente, para reducir, renegociar contratos con mis proveedores, o en su defecto cambiar la tecnología. De repente las máquinas que estoy usando no son tan eficientes e involucran muchos gastos. De repente la mejora de tecnología
con máquinas de última generación, a las finales van a hacer que estos costos disminuyan. No lo sé, pero es lo que me puede proporcionar los costos, ¿no? Mejorar la planificación y la toma de decisiones dentro de la empresa. Dicho esto, los propósitos de los costos, esto conlleva a hacer el siguiente resumen. Los costos son útiles porque sirven de base para calcular el precio adecuado de los productos y servicios, eso ya lo dijimos, ¿no? Si sé cuánto me cuesta, sé a cómo lo debo de vender. Aunque no dependa mucho de la empresa o del productor, el el precio que le voy a poner al producto. No es que diga, bueno, pues me costó producir mi precio unitario de atunes es de 2 soles 50 y lo voy a vender para ganarme el doble, voy a venderlo a 5 soles. Muy bien, eso puede decir tú, pero el mercado, ¿qué dice? Es decir, los precios, ¿quién lo regula? El mercado, ¿no? La competencia. No solo la competencia, sino también cuánto están dispuestos a pagar los que demandan este producto. Tú ofreces, pero los que determinan también son los que demandan, los clientes. Por lo tanto, si mi competencia, el mismo producto que yo vendo, lo vende a 3 soles 50 y yo estoy produciendo 2 soles 50, me cuesta producir, puede tener una utilidad de 1 sol por cada unidad vendida. ¿Ok? Entonces, si 1 sol es adecuado para la empresa, se vende 1 sol a 3 soles 50. Pero si quiero vender más, puedo venderlo de repente por 80 céntimos más. La gente lo compraría más porque es más barato que la competencia, pero ya no lo voy a vender pues a 2 soles 40, ¿no? Por debajo del costo, porque eso significaría pérdida. Por eso los costos sirven de base para calcular el precio adecuado de los costos de los productos y servicios. 2. Los costos permiten conocer qué bienes o servicios producen utilidades o pérdidas y en qué magnitud. Por ejemplo, si es una empresa que produce diferentes artículos, ¿no? Por ejemplo, las compañías como Procter y Gamble producen Ariel, detergente Ace, Bolívar, Head and Shoulder, champús de diferentes, una serie de cosas, ¿no? Por ejemplo, el Alicorp. Alicorp es una compañía grande de alimentos aquí en el Perú que producen también muchas líneas de alimentos. Entonces, si ellos manejan bien sus costos, pueden conocer cuál de estos productos que ellos están sacando les genera mayor utilidades o en cuál de ellos están perdiendo y en qué magnitud, ¿no? Y en qué magnitud, por ejemplo. Por ejemplo, hoy en día con el COVID nadie quiere tomarse un helado. Así que quienes producen helados están en pérdidas. Los que producen alcohol están ganando. Los que producen artículos de limpieza están yéndose para arriba. Entonces, si yo manejo mis costos adecuadamente, en ciertos periodos puedo hacer mis controles y definir dónde estoy ganando y dónde estoy perdiendo, quién me está haciendo perder más y quién está haciendo ganar más. 3. Los costos se utilizan para controlar los costos reales en comparación con los costos predeterminados. ¿Qué significa? Que yo, un año antes del ejercicio fiscal, hago mis presupuestos, ¿sí? Toda empresa presupuesta sus gastos que se van a realizar al año siguiente, en base a conocimiento de los datos históricos de los presupuestos anteriores o de las proyecciones que se va dando en el mercado. Por ejemplo, dicen los insumos para hacer la conserva de atún, nos dice que las latas normalmente estaban, vamos a suponer, ¿no?
la unidad o el millar de latas, porque viene por millar de repente, estaba 2000 soles el millar. No, menos. 1000 latas para que me salga a un sol. 1000 soles. Así estaba proyectado, vamos a suponer. Latas para enlatar atún. ¿Sí? Conserva de atún. Un sol cada latita. Muy bien. Eso es lo que está en mi presupuesto. Pero ¿qué pasa? Que después de eso viene este tema del COVID. Entonces se desestabiliza el mercado. No hay algunas industrias que no están funcionando, como por ejemplo, ahorita están cerrando las mineras, ya no hay para extraer los metales, y de repente esto se va a poner más caro. Entonces ya yo debo seguir produciendo porque las empresas que producen alimentos, como el caso de estas que hacen conservas de atún, estas empresas pueden seguir funcionando, pero ¿qué pasó? Que el costo de esas latas va a subir. ¿Cuánto? Un sol 80, un sol 30, un sol 40, un sol 50, vamos a suponer. Entonces lo que yo he presupuestado es una cosa y lo que realmente voy a gastar es otra cosa. El manejo de los costos me va a permitir comparar entre el costo presupuestado y el costo realmente generado después de haber sido calculado, o sea, ya al momento de la ejecución de mi presupuesto. Pero para eso debo ir manejando los costos y debo ir comparando para ver qué hago. No es para ver, ay, qué bonito, acá estoy gastando más, que mira, ve, acá yo presupuesté, ahora está gastando. No, ¿qué hago? ¿Cómo reajusto todo esto? Todo esto me está moviendo. ¿Mm? ¿A quién se lo cargo? ¿Al consumidor? ¿Al cliente? ¿O tengo todavía posibilidades de amortiguar esto y cargármelo yo? Pues ya pagaré un poco más, renunciaré a más utilidades. Tengo que analizar. Y para eso sirven los costos. 4. Permite comparar los costos entre diferentes departamentos de la empresa, diferentes empresas y diferentes periodos. Por ejemplo, si yo manejo bien mis costos, tengo estructurados adecuadamente, clasificados, los tengo al día, puedo comparar qué departamentos de la empresa gasta más, en qué departamentos está el mayor costo, para ver dónde racionalizo. También puede ser entre diferentes empresas, si son partes de una sola compañía, o de un solo grupo empresarial, y conozco los costos de cada una de mis empresas que producen casi lo mismo, entonces puedo comparar. ¿Para qué? Para ver qué es lo que se está haciendo mal en uno y qué es lo que se está haciendo bien en otro. De repente hay cosas que mejorar y puedo copiar muy bien de los que lo están haciendo bien. En diferentes periodos también. Este año mi empresa, para producir conservas de atún, ha invertido tanto. El año pasado invirtió un poco menos, el anteaño pasado un poco más, y así. Históricamente puedo comparar por periodos o por trimestres más cortos, ¿no? Por lo tanto, eso me permite localizar puntos débiles en una empresa, donde debo racionalizar, donde debo hacer mejor las cosas, por qué se están gastando más, por qué los costos son más elevados en estas áreas de la empresa o en este tipo de producción. 6. Los costos también sirven para determinar la parte de la empresa en la que más urgentemente se debe realizar medidas de racionalización. Eso ya lo hemos explicado. La racionalización tiene que ver pues con dejar de gastar mucho, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Dejar de repente pues de gastar muchos en gastos superfluos que no están contribuyendo, ¿no? Directamente, ¿no? Por ejemplo, de repente estoy pagando pues servicios que no tienen nada que ver con el funcionamiento, así como se hablaba, ¿no? Que el Congreso de la República, por ejemplo, comenzó a gastar en televisores para cada oficina y sacaron una millonada, así que eso no contribuía mucho en el fin que tenía el Congreso, ¿no? Decían, no, es para estar informado, no es que todo el día van a estar viendo televisión, ¿no? Son gastos superfluos. 7.
los costos también nos ayudarán pues a controlar el impacto de las medidas de racionalización realizadas, porque después que he hecho la racionalización y digo, ¿sabes qué? Vamos a dejar de contratar personal. Sobre todo ahora las empresas están manejando sus costos por esto del COVID-19, ¿no? Entonces dicen, ya no voy a contratar personal de esta naturaleza, ya no voy a pagar estos servicios, estoy recortando porque no hay ingresos y luego puedo eh, controlar cómo está, qué es lo que se ha logrado con estas racionalización que he realizado. ¿Está bien? ¿Está dando el fruto esperado? ¿O no ha surgido mucho efecto y por lo contrario ha hecho que la empresa sea menos eficiente? También los costos permiten diseñar nuevos productos y servicios que satisfagan las expectativas de los clientes y al mismo tiempo pueden ser producidos y entregados con un beneficio. Es decir, tal vez estoy en la venta de productos en esta época, ¿no? La conserva de atún, de repente el atún es más caro, pero dada la situación en la que se está viviendo, comienzo a producir más barato de repente la conserva de caballa, ¿no? O de repente más barato incluso la conserva de sardina. Y llego con un nuevo producto a, a los clientes que están teniendo esa expectativa porque no les está alcanzando su bolsillo pagar un producto más caro. Me dejo entender, entonces los costos son útiles para diseñar nuevos productos también que permitan satisfacer nuevas necesidades y expectativas de clientes. Y obviamente a través de ello guiar las decisiones de inversión, dónde debo invertir, dónde no, dónde hace falta, puedo hacerlo o no puedo hacerlo, pero eso gracias a que manejo costos. Y por último, elegir entre proveedores, no es el último, es uno de las tantas utilidades, elegir entre proveedores alternativos, ¿no? Por ejemplo, si yo le digo necesito adquirir, ahora que está de moda esto, adquirir mascarillas. El gobierno del Perú quiere de repente hacer eso, o una clínica quiere adquirir mascarillas para su personal y comienza pues a pedir costos a sus proveedores, ¿no? Su precio de cada uno, pero también sus costos. Entonces, el que es más razonable, porque de repente no es la misma calidad, pero que es más razonable yo adquiriré. Pero gracias a que tengo una comparación de sus costos de varios proveedores. Negociar con los clientes el precio, las características del producto, la calidad, las condiciones de entrega y el servicio a satisfacer también me permite los costos. Porque a tal precio un proveedor te dice te lo vendo, pero tú te lo llevas desde la planta que queda, no sé, en Huachipa. Tengo mi planta procesadora de espárragos. ¿Tú quieres espárragos procesados? Te vendo a tanto en mi planta. No que... Entonces, págame un poquito más y te lo llevo hasta donde tú me dices, hasta tu dirección. Entonces, conocer los costos me permite negociar con los clientes, pero si yo no conozco los costos de mi empresa, ¿cómo puedo decirle, ya dame tanto, ¿no? Eso solamente en el mercado informal se ve a veces, ¿no? Y muchas veces pierden por eso. Los negocios no prosperan. Se van de cara, como se dice. Asimismo, los costos nos permiten pues estructurar unos procesos eficientes y eficaces de distribución y servicios para los segmentos objetivos del mercado y de clientes. ¿Qué significa esto? Que gracias a los costos vamos a poder estructurar procesos eficientes y eficaces de distribución. Es decir, nos va a permitir la mejora continua, porque ¿quién quiere hacer una buena gestión empresarial? Va a tratar de mejorar costos siempre para producir. Si hoy para producir un lote de 1000 artículos gasté tanto, la próxima debo producir 2000 artículos con menos. Y para eso
No le voy a bajar la cantidad, la calidad del material. El material debe seguir siendo el mismo. Si no, voy a perder. Pero sí mis procesos deben ser más eficientes. De repente para distribuir con menos gasto o de repente para producir de manera más adecuada, más rápida. La tecnología, el cambio de tecnología ahí, por ejemplo, es una buena alternativa, ¿no? Y como último, tenemos que los costos se pueden utilizar como instrumento también de planificación y control, que ya lo hemos dicho anteriormente, ¿no? Me permite proyectar, estimar qué es lo que puede ser en el futuro y cómo debo de sobrellevarlo. La contabilidad de costos es aquella contabilidad que se ocupa de la clasificación, acumulación, control y asignación de costos a un objeto de costos. Vamos a revisar un momentito, si me permiten, voy a ver si todavía tengo tiempo de grabación. Bueno, estoy en 40, me faltan 5 minutos. Vamos a seguir avanzando entonces rápidamente. Tenemos que la contabilidad de costos, para tener estructurados los costos dentro de mi empresa, me valgo de la contabilidad de costos. Porque es aquella contabilidad, como les dije, es una rama de la contabilidad que me va a ayudar a tener una buena se ocupa de la clasificación, dice acumulación, control y asignación de costos a un objeto de costo. ¿Qué cosa será un objeto de costo? Un objeto de costo es cualquier bien tangible o intangible, susceptible de ser costeado o tener un valor. Por ejemplo, si se trata de un servicio, por ejemplo, en una empresa, en una entidad pública, cuando tú vas a sacar una partida de nacimiento te van a cobrar tanto. Entonces, la emisión de esa partida de nacimiento es un objeto de costo, porque se puede costear. ¿Cuánto cuesta las horas hombre de la persona los minutos que emplea esa persona para atenderte, sacarle copia de tu partida de nacimiento? ¿No? Todo se cuantifica. En una empresa es igual. Un objeto de costo, por ejemplo, para producir una lata una lata de atún, ¿no? Conserva de atún. Entonces, eso es un objeto de costo. Todo aquello que pueda ser costeado debe ser considerado como un objeto de costo. Se considera un objeto de costo. Y la contabilidad de costos es aquella que se ocupa de clasificar, acumular y controlar y asignar costos a estos objetos de costos. Los clasifica, los acumula, los controla y asigna costos. ¿Cómo esto? Dice la clasificación que hemos hablado primero. Dependerá de la realidad productiva de la empresa, actividades y procesos. Por ejemplo, para una empresa industrial, la clasificación más adecuada es la de, primero, se divide en tres cosas, en tres tipos de costos, ¿no? Costos de materia prima, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. ¿Ya? Entonces, para una empresa industrial que transforma, es decir, algo, sus costos deben estar estructurados de esta manera. Materia prima, ¿cuánto cuesta la materia prima? La mano de obra directa que participa en la fabricación y los costos indirectos de fabricación. ¿Ya? Entonces, no es lo mismo, pues, clasificar los costos en una empresa industrial que en una empresa de servicios, ¿no? En una empresa de servicios, la situación más apropiada de clasificación será costos directos nada más y costos indirectos, que es lo que intervienen en el servicio. Ahí no hay materia prima, pues, ¿no? Entonces, de acuerdo al tipo de actividad que realiza, a su realidad productiva, debe clasificarse los costos y para eso nos ayuda la contabilidad de costos. Cuando hablamos de acumulación nos referimos a centralizar los costos por cuentas, ¿ya? Nos referimos a centralizar los costos por cuentas, procesos o trabajos. Es decir, cómo se va a ir acumulando la cuantificación de este objeto de costo, ¿no? Por tipo de trabajo, por tipo de proceso que se realiza o por cuentas, ¿no? Para ir sumando al costeo final. La contabilidad de costos también dice se ocupa del control.
¿no? El control de costos. El control lo realizamos de la comparación que puede efectuarse periodo a periodo. Nos va a permitir, por ejemplo, ver si ese costo que me están dando es el adecuado o cómo se ha mantenido en el tiempo, ¿no? Y si está realmente sustentado ese costo. Por ejemplo, ahora decían, los colegios privados deben de bajar sus costos de las mensualidades al 50%, dicen algunos, otros al 70, 60, otros, los colegios han bajado algunos en Lima 90% nada más. Pero ahora han dicho, queremos que nos den su estructura de costos para nosotros ver si realmente está realmente sustentado, pues, los costos que vamos a incurrir, que vamos a pagar, ¿no? Y finalmente, la asignación. La asignación de costos plantea el uso de un determinado método de costos que permitirá el cálculo adecuado de los costos y repartirlo a los productos o servicios. Por ejemplo, si quiero costear en cuanto se ha deteriorado una computadora, voy a recurrir pues a la depreciación de equipos informáticos, que está bordeando el 25% por año. Entonces, todo esto ya lo ha establecido la contabilidad de costos